¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en una investigación para descifrar los secretos de la antigua China. La idea es encontrar todas las pistas que nos ayudarán con esas actividades de las clases 10 y 11 del material de Aulas sin Fronteras. ¿Listos? ¡Arranquemos! Bueno, para empezar esta investigación, ¿qué mejor que un mapa? A primera vista, uno podría pensar que solo muestra cómo creció un imperio, ¿verdad? Pero, si nos fijamos bien, este mapa cuenta una historia mucho más profunda. Y esto nos lleva, claro, a la primera gran pregunta que tenemos que resolver. Ojo, porque entender esto es una de las pistas más importantes para la actividad 41 de la guía. Así que, ¿qué les parece si buscamos la respuesta? Perfecto. Vamos a ver cómo se va armando todo esto. En esta primera parte, vamos a analizar cómo la ubicación tan particular de China dio lugar a una civilización, única en el mundo. El escenario donde todo pasó es de verdad la clave de todo. A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos hablando de barreras naturales impresionantes que funcionaron literalmente como un escudo. Imaginen, China estuvo aislada por miles de años, y eso le permitió desarrollar una cultura y una historia totalmente propias, sin influencias de afuera. Y justo en medio de ese aislamiento, la civilización nació y creció en el valle fértil que se formó entre estos dos ríos gigantes. Por un lado, eran una bendición, ¿no? Traían vida, minerales, pero por otro también eran un desafío tremendo. Controlar esas aguas los obligó a organizarse como sociedad desde muy temprano. Claro, ese aislamiento llevó a que desarrollaran un sistema de gobierno muy particular. Ahora vamos a meternos con el motor, digamos, lo que movió la historia china por siglos y siglos, las dinastías. Y aquí está la clave de todo esto. Durante periodos larguísimos, todo el poder, las decisiones, el futuro del imperio, todo, absolutamente todo, estaba en manos de una sola familia. Así que la historia de la China antigua es en esencia la historia del ascenso y la caída de estas familias superpoderosas. Cada uno de estos nombres que vemos en la línea de tiempo no es solo un nombre, es toda una era de gloria, de conflictos y de cambios que lo transformaron todo. Y este patrón es fundamental para entender cómo funcionaba el poder allá. No era una historia que iba siempre hacia adelante, sino un ciclo constante de fuerza, luego corrupción y caída. Y todo esto se justificaba con una idea súper interesante, el mandato del cielo. La gente creía que los dioses le daban permiso para gobernar solo a las familias justas. Así que si de repente había inundaciones o hambre, era una señal. La gente pensaba, listo, esta dinastía ya perdió el favor de los dioses. Y eso justificaba que se rebelaran y empezara todo de nuevo. Ok, ahora pasemos a la evidencia más clara, más contundente de este poder dinástico, la unificación de China. Y con ella, los proyectos gigantescos que se hicieron. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Este fue, sin duda, un antes y un después en la historia. Este emperador, Qin Shi Huang, logró algo que parecía imposible. Agarró un montón de reinos que se la pasaban peleando y los convirtió en un solo imperio. Básicamente, sentó las bases del país que hoy llamamos China. Y el símbolo más visible de todo este nuevo poder unificado fue esta locura de la ingeniería. Algo realmente increíble. Un proyecto que para la época desafiaba cualquier lógica. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra. 3.500 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es casi la distancia que hay entre Bogotá y Buenos Aires. Una locura. Y ojo, que este dato es una pista clave para responder las preguntas de la actividad 39, esas que hablan de la escala gigantesca de la muralla. Pero la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué construir algo tan descomunal? Y la respuesta es que no fue un capricho. El emperador tenía razones muy claras y muy estratégicas para meterse en un proyecto de esta magnitud. Entonces, lo más importante para entender es que la muralla tenía una doble función. Por un lado, era un escudo, claro, para protegerse de las amenazas de afuera, pero, al mismo tiempo, era una declaración de poder. Era una forma de decirle a todo el mundo, tanto a los de afuera como a los de adentro, aquí mando yo y mi poder es absoluto. Pero la unificación no se quedó solo en las fronteras y en la defensa, Fue mucho más allá. Se metió en la vida de todos los días, en la comunicación, porque al crear una moneda única y un sistema de escritura estándar para todos, se empezó a construir una verdadera identidad común. Bueno, y para ir cerrando nuestra investigación, llegamos al veredicto final. Vamos a ver cuál fue el impacto real de la antigua China en el resto del mundo. Este resumen nos va a dar pistas clave para la actividad 45.
Así que mucha atención. Y con esta ruta se abrió una red increíble. Y no solo para comerciar cosas como la famosa seda. No, lo que es igual o hasta más importante es que por ahí también viajaban las ideas que cambiaron todo, como por ejemplo el budismo, que llegó a China por esa vía. Miren, este cuadro es oro puro. Es un resumen perfecto de las pistas que se necesitan para la actividad 45. Aquí está toda la información clave, bien organizada, para poder completar esa tabla. Fíjense cómo cada dinastía dejó su propia marca, su huella única en la historia. Pero esperen, que el legado no termina ahí, ni mucho menos. Las contribuciones siguieron y siguieron por siglos, y de ahí salieron inventos que de verdad le dieron la vuelta al mundo. Y lo más increíble es que muchas de esas cosas, de una u otra forma, las seguimos usando hoy. Y esta es la pista final, la que lo une todo. Si queremos entender la historia de la antigua China, tenemos que ver cómo todo está conectado, su geografía, sus formas de poder y su increíble capacidad para inventar. El lugar, el poder y la innovación, esas son las tres claves. Así que mientras están completando las actividades, piensen en esto. ¿Cuál de todos estos legados antiguos tiene el mayor impacto en nuestra vida hoy? Porque al final, la historia nunca está tan lejos como uno cree, ¿verdad? Nos vemos en la próxima.